Bueno, buenos días. Iniciamos y les damos la bienvenida al conversatorio Colombia lee Rey Naranjo Editores. Bueno, bienvenido, John. Quisiera que nos contaras un poco de tu trayectoria en la editorial, quiénes conforman el equipo editorial. Hola, buenos días. Gracias a la Cámara por esta invitación. Eh, digamos que el núcleo creativo, el dínamo pues de la editorial, somos 3 personas. Somos Carolina Rey, mi esposa y socia, Raúl Sea Castro y yo. Y bueno, Lula también, que está por ahí, que nos acompaña desde la fundación de la editorial, ahora pues haciendo teletrabajo desde la casa, que me tocó improvisar aquí mi estudio. Digamos que mi historia personal con los libros pues viene desde mi infancia. Yo soy muy orgulloso en contar que estudié artes gráficas en el Colegio Centro Don Bosco, en un colegio salesiano donde los niños pues tenían la posibilidad de acercarse a diversos oficios, y yo tuve la fortuna de entrar a un taller de artes gráficas desde los 10 años, a limpiar las máquinas, a lavar planchas, a trabajar con el fotolito, a hacer fotomecánica, a trabajar con la linotipia y con la tipografía móvil, a imprimir en una Minerva Heidelberg, de estas pinzas que ve uno en los talleres antiguos de artes gráficas, en las tarjeteras, en las sacapruebas, en plano cilíndrica. Y desde muy temprano, pues al estar vinculado con un trabajo de artes gráficas, con un taller de artes gráficas, pues desde la creación de los libros en su parte técnica. Tiempo después, estudié diseño gráfico en la Universidad Nacional también, pues con un énfasis muy importante en lo editorial, en la ilustración. Desde muy temprano pues empecé a trabajar en agencias de publicidad en empresas que tenían que ver con publicaciones, no necesariamente con libros, pero sí siempre muy de la mano de las artes gráficas. Después empecé mi carrera ya como diseñador en el taller de Diego Amaral, de diseño gráfico, haciendo libros. Ahí sí, ya haciendo libros de lujo. Hice libros de lujo para ediciones Alfred Bill, para el Banco de Bogotá. Tuve la oportunidad pues de hacer, pues por supuesto, la revista Número, que también hizo parte en mi entrada pues ya como en este mundo de la edición. Tiempo después trabajé en la revista El Malpensante, donde fui director de arte durante 5 años, y allí tuve como una formación muy importante como editor de mesa, de la mano de Andrés Hoyos, de la mano de Mario Yursis, de la mano de Camilo Jiménez, quienes fueron pues eran los directores de la revista y editores. Y además de la revista, pues yo creo que en mi periodo del Malpensante, yo pensaría que hicimos más de 500 libros. Y después, después sí, también un especiales. Allí yo hacía libros que salían con el sello El Tiempo, y hacía también los proyectos de fascículos. Entonces era pues hacer libros, pero por entregas.
Allí en mi trabajo en el tiempo tuve una gran formación, sobre todo yo creo que lo que más le debo al tiempo es toda la formación en la parte jurídica y en la parte de manejo de proyectos grandes y del trabajo editorial que involucra como metas diarias, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Yo creo que uno cuando está trabajando en editorial, nosotros ahorita pues tenemos proyectos que llevamos 3 años trabajando, tenemos proyectos que se llevan 2 años o 3 años de producción. Digamos que, claro, que también con todo este tema de la pandemia, pues tiene que ser uno flexible y, y manejar el tiempo de una forma holística, diría yo, para, para tener la concreción editorial de estos proyectos que involucran escritura, que involucran ilustración o fotografía, que involucran producción de diseño, que involucran ya después una producción editorial de impresión y su distribución y ya todo el tema de lo que involucra un proyecto editorial. Yo diría que a grandes rasgos esa es mi carrera con los libros, ya una carrera pues si contamos desde que salí de la universidad son 25 años y si contamos mi tiempo de adiestramiento en la secundaria en un taller de artes gráficas son 35 años. Entonces sí, es una carrera pues que corresponde como a la detección temprana de una vocación y, y a seguirla, ¿no? Carolina, mi esposa y socia, ella es fotógrafa y siempre pues ha trabajado muy de, de la mano con proyectos editoriales desde la fotografía. Eh, y Raúl es el director de arte de la editorial, él es diseñador y con nosotros pues ha desarrollado una gran experiencia y una gran carrera a nivel del diseño editorial de los libros y del diseño de todas las piezas que hacemos. En este momento, el staff de Rey Naranjo somos alrededor de 10 personas, con las personas administrativas, con unas personas que están en la parte ya como editorial de edición de mesa y creación de textos. Y todo el tiempo pues estamos contratando con autores, con ilustradores, con fotógrafos. Yo diría que el núcleo de creación de Rey Naranjo puede costar como de unas 30, 50 personas que siempre están orbitando en los diferentes proyectos que hacemos. Ok, yo te quería preguntar, ¿cómo nació, o sea, qué idea tuviste y por qué nació la editorial? La editorial nació hace 10 años, tiene una trayectoria en el mercado editorial. Sabemos que encontramos tus libros en varias editoriales a nivel nacional, pero también los encontramos en otros países como Estados Unidos, Chile. Entonces, quisiera saber en qué momento y por qué decidiste pues lanzar tu propio sello editorial. Eh, pues yo salgo del tiempo en el 2008. En el 2009 viajamos pues con Carolina y con Guadalupe, mi hija, que estaba muy pequeña, viajamos a Boston, a Estados Unidos, a pues hacer unos cursos y a estudiar en un tiempo, en una época en la que pues el objetivo era ir a hacer un máster o un estudio de segundo nivel en Estados Unidos. Eh, Regresamos y digamos yo detecto que digamos que este panorama de estudiar el máster en Estados Unidos, que iba a estudiar en la Rochester Institute of Technology, que me aceptaron y me dieron una beca, pero de todos modos esto pues se tomaba tiempo, ¿no? Entonces
la decisión fundamental es una decisión que se tomó tal vez 12 o 14 años en gestarse, porque cuando yo trabajaba en Revista Número, que como al trabajar con periodistas y editores y trabajar desde la par, digamos que siempre fui un muy buen lector y el adiestramiento como lector que tuve en la universidad fue muy bueno, pero fue muy, como, no, muy alejado de la narrativa y mucho más cercano pues al ensayo, a la filosofía y todo eso. Yo no tenía como no me sentía como en capacidad no sabía cómo funcionaba una redacción, no sabía cómo funcionaba un staff de una revista. Y con ese mundo es que yo me estrello en Revista Número y trabajando con Diego Amaral. Entonces yo por mi cuenta en internet estaba te estoy hablando del 94, 95, internet estaba muy en ciernes, pero pues ya era una herramienta muy importante y en esa época yo buscando como una formación extra en cuanto a las cuestiones de edición, encontré una página que se llama elcastellano.org, que pues tenía cuestiones del idioma y noticias y Ricardo, Ricardo Soca, el creador de esa página, tenía un mailing list, una lista de correo de email que le mandaba una etimología diaria a mucha gente. Eso se llama La Palabra del Día. Hoy en día tiene como 300.000 suscriptores. En esa época creo que tenía 30.000 o 25.000 suscriptores. Y yo siempre dije, si yo hago un libro, si edito un libro con mi sello, con mi firma, yo quisiera que fuera el trabajo de Ricardo Soca. Esta idea a mí me acompañó en todo mi discurso de trabajo, y cuando en 2010 o finales de 2009 volvimos al país y estábamos muy como en vilo de todo lo que iba a pasar con nuestro futuro en cuanto a, yo había salido del tiempo, estábamos como en la preparación de las maletas y del trabajo con la Universidad de Rochester. Lo que dije, bueno, ¿qué voy a hacer en el intermezzo? Yo no puedo pues ponerme a buscar trabajo porque pues no, va a ser un trabajo por muy poco tiempo. Igual no tan, digamos que ya tenía la experiencia de haber trabajado en una gran empresa y había quedado con muy pocas ganas, en una gran empresa de tamaño pues como es el tiempo, había quedado como con muy pocas ganas de volver a ser empleado. Y eh, lo que dije fue, bueno, pues llegó la hora de editar el libro de Ricardo Soca, un libro que se llama La fascinante historia de las palabras, que son este diccionario de etimología. Yo por acá voy a ver si lo tengo en este catálogo para mostrarlo. Y ese fue mi primer libro. Yo lo hice pues como con la esperanza de mostrarle al mercado lo que era capaz de hacer como editor. Y lo que pasó es que el libro inmediatamente entró en la lista de bestsellers de la Librería Nacional pues que es como el medidor más importante de los libros en Colombia y pues tal vez el único. Y eso pues nos trajo como una avalancha de atención y una avalancha de ventas, de un éxito pues comercial con el libro y un éxito de crítica también, porque el libro fue muy bien aceptado. Y la verdad pues eso fue una decisión que nos cambió pues como la ruta. Así como no hay un editor de un solo libro, no hay un autor de un solo libro, no hay un ilustrador de un solo libro,
Muy pronto ya estábamos programando el segundo y el tercer y el cuarto libro. Y eh, así fue que empezó pues como nuestra historia de editorial. Eh, y digamos que desde el comienzo, eh, pues el mercado colombiano es muy pequeño. Digamos que el mercado colombiano tiene mucha potencialidad porque somos pues casi 50 millones de habitantes, pero el mercado colombiano siempre ha tenido una gran desventaja y es los bajos índices de lectura, los bajos índices de educación, la poca incidencia que tiene la cultura editorial en la cultura en general. Digamos que España es un país en este momento con un poco menos de población que Colombia, pero España es un país donde hay 3.500 librerías. En Colombia apenas hay, digamos que si contamos librerías, no creo que hayan más de 150 librerías. Digamos que también los bajos ingresos económicos pues, le han impedido a las clases populares y a la mayoría de la gente pues el consumo de toda clase de productos, entre ellos los libros. Entonces, eso nos hizo que desde el primer momento y naturalmente pensáramos en internacionalización. Yo pues con el tiempo había tenido la posibilidad como de manejar proveedores y manejar editoriales internacionales, como el contacto pues o el conocimiento de los derechos que compraba el tiempo. Y eh, no, este era nuestro 10º año en Frankfurt seguido, pero pues como la parte presencial y por los temas de la pandemia, pues por supuesto que no vamos, pero desde hace 10 años participamos muy activamente en la Feria del Libro de Guadalajara, en la Feria del Libro de Bolonia, en Frankfurt, por supuesto. Hemos hecho más de 80 viajes internacionales con la editorial, representando la editorial, ya sea en fellowships editoriales, ya sea por invitación de ferias. Y esto pues nos ha permitido tener una, una circulación interesante de nuestros libros, pues también tenemos ya tal vez como 10 o 12 libros editados directamente en España. Y, y bueno, pues como con siendo muy consecuentes con el tamaño que tenemos y con la capacidad que tenemos, pero sí, nuestros libros en este momento, libros de Rey Naranjo hay en más de 40 países y en distintísimas lenguas, desde el coreano hasta el ruso y traducciones al árabe. Ahorita acabamos de vender nuestro segundo libro al mercado de Egipto, al árabe, que se llama Los Hijos de la Roca, que fue un libro que hicimos con Luis González Sarmiento, un autor que pues desafortunadamente murió hace un par de años, un autor que principalmente era guionista y escritor de cine y de telenovelas, pero que con su primer libro de crónicas que se llama Los Hijos de la Roca, logramos un buen trabajo y un libro que ha seguido circulando y un libro que le gusta mucho a los chicos jóvenes. Y ese libro es el que acabamos de vender para el mercado árabe, que es el mercado árabe es un mercado en tamaño similar al de Latinoamérica. Son, no sé, 350 millones de personas que leen en árabe. Egipto pues es uno de los grandes centros de producción de estos libros. Turquía también, aunque Turquía para el mundo árabe es un centro de producción editorial muy importante. Pero este libro lo tenemos con un editor egipcio que se llama Al Arabi, la editorial. Y bueno, pues ahí vamos también. También acabamos de vender los derechos y acaba de ser publicado un libro
que se llama ¿Qué suerte tengo para España? Y para euskera y catalán. Y digamos que desde nuestro nacimiento fuimos muy consecuentes pues con la necesidad de la internacionalización del catálogo, y es así pues que se ve el fruto de 10 años de trabajo, ¿no? Sí, es importante lo que acabas de decir de que pues la internacionalización, pero quisiera saber, digamos, para llevar a cabo eso es necesario como una marca distintiva, como un sello. Quisiera saber qué sello tienen ustedes o qué marca distintiva hace que ustedes se diferencien de las demás editoriales independientes. No, yo creo que uno, eh, yo creo que eso es lo que le dicen a uno en cualquier escuela de negocios o en cualquier escuela editorial, ¿no? De hacer un nicho y dedicar y dedicarse a crear cierta línea de productos. Yo creo que Rey Naranjo ha sido absolutamente contrario a esa filosofía, lo cual ha permitido, pues, la verdad, pues, unos resultados de internacionalización muy efectivos, pero también trae una dificultad natural en cuanto a esa internacionalización y a ese conocimiento. ¿Qué pasa? Que, pues, si tú miras el catálogo de Rey Naranjo hace ficción, no ficción, hacemos novela gráfica, hacemos libro para niños. Entonces, digamos que no, eso es, digamos que a nosotros internacionalmente, la verdad, pues tenemos mucho prestigio y nos conocen como editores de niños y de cómic, que son como lo que más hemos vendido derechos. Por ejemplo, este libro de Los Hijos de la Roca, que es un libro de non-fiction, un libro casi que de crónica, de periodismo literario, eh, es como tal vez el segundo o tercer libro que vendemos de literatura o de texto, pues. Entonces yo diría, y eso trae un problema, y es que con los editores que te compran ficción, los editores que te compran no ficción son diferentes. Los editores que te compran las novelas gráficas son diferentes. Los editores que te compran novela gráfica no van a Frankfurt. Los editores que te compran libro de niños no van a Angoulême, que es la gran feria de libro de niños, de cómic, perdón. Entonces, digamos que yo creo que sí hay un sello distintivo en los libros de Rey Naranjo, es que son libros muy innovadores. O sea, por ejemplo, cuando hicimos la novela gráfica Gabo Memorias de una vida mágica, nadie estaba hablando editorialmente o en el mundo del libro constituido oficialmente, pues nadie estaba haciendo cómic. Nosotros iniciamos pues como un resurgimiento del cómic colombiano en el 2010, 2011, que hicimos esa novela gráfica. Esto pues por supuesto sin desconocer que Colombia sí es tiene una gran cantidad de artistas y una buena cantidad de producción editorial, pero del cómic, pero siempre como muy contestataria, muy pues, como por fuera del mercado tradicional. Yo creo que esa fue una gran innovación. Por ejemplo, el libro de Ricardo Soca, el autor uruguayo que te digo que es el diccionario de etimología, es eso. Nosotros publicamos un diccionario el mismo año en que cerró la Enciclopedia Británica su parte impresa. Entonces era un poco como contracorriente publicar un diccionario en un momento en el que lo digital y los diccionarios digitales y toda esta onda estaba llamada como a ser como una cosa que iba a acabar no solo con los diccionarios, sino con el libro impreso. Te estoy hablando de 2010, de hace 2 lustros. Entonces yo creo que creo que cada uno de nuestros proyectos siempre tiene como un grado importante de innovación,
Digamos que las novelas gráficas también rescatamos un género que acá en Colombia no se había cultivado mucho, no se ha cultivado mucho en general, que es el cómic silente, contar una historia solo con imágenes. Así ya hemos desarrollado toda una colección de, no sé, con, no sé, 10 libros tal vez. Entonces, yo diría que el sello siempre es como buscar pro, productos muy innovadores, buscar la forma de competir con las grandes editoriales. Sí, o sea, yo no estaría haciendo nada si me pusiera a hacer libros de dietas para el supermercado o libros de eh, superación personal, donde pues las plumas y el mercadeo y el mercado lo tienen las grandes editoriales. Entonces siempre es como buscar, la verdad siempre es como serle muy fiel al lector, serle muy fiel al objeto libro, a su función dentro de la civilización, a su función comunicativa, expresiva y su función de herramienta del conocimiento, que es lo que históricamente ha sido el libro para Occidente. Entonces, yo creo que esa es como la marca, si lo pudiéramos decir de alguna forma. Sí, sin embargo, cabe destacar que también sus libros están cargados de una gran calidad visual. Entonces, ¿por qué apostarle también a lo visual? No, pues porque lo visual, o sea, es inherente al libro, ¿sí? Yo no creo que un libro es un todo, ¿no? Digamos que a mí me gusta hacer mucho el símil de la industria del cine, ¿sí? Tú ves una película y pues una película es un gran guión, una buena historia, actuación, los decorados, Sí, es un todo, no es que uno vaya a destacar en una película por la música o por la banda sonora o por el arte. Cuando uno, pues el libro es un artefacto con esos componentes, ¿no? Con el componente del conocimiento, con el componente de la lectura y del texto, de la pues perfección que debes buscar en cuanto a la edición, a la edición de mesa y por supuesto a la creatividad y a lo que el autor nos está proponiendo. Y eso pues va, el libro tiene un sustrato natural que pues son unas hojas de papel que se pliegan y se pegan de cierta forma y se le ponen unas tapas y todo eso tiene que, en la experiencia lectora, pues tienes que tener una buena experiencia. Eso sí estamos hablando del libro físico, del libro impreso, ya en el libro digital lo mismo, el libro es un libro que si tú escoges la tipografía, pues tiene que ser una tipografía que esté pensada para leer en pantalla, eh, que tiene que tener un funcionamiento lo más efectivo y responsive en las diferentes plataformas, en el Kindle o en el Kobo. Sí, tienes que pensar como un artefacto de lectura, sea cual sea el sustrato, y eso no es un plus, sino que tiene que ser integral del libro. Perfecto. Y ya, bueno, ya nos hablaste de, pues, que ustedes se proyectan y editan libros de no ficción, digamos, ahí encontramos, pues, la colección de ensayo, libros de, digamos, también las novelas gráficas, pero quisiera que nos hablaras como ahondar un poquito más en las colecciones. Sí, nosotros, por ejemplo, a nivel de ficción tenemos dos colecciones. Una colección que dirige Camilo Jiménez que se llama Índice. Eh,
y una colección que hacemos nosotros que se llama Letras Mil. Entonces, en esas dos colecciones, pues digamos que nuestro interés importante pues es apoyar autores nacionales y como ofrecerle textos a los lectores que les expandan la visión, le expandan el mundo. Nuestros libros siempre están hablando de inclusión, de género. Yo creo que ese es como el espectro de... Yo creo que hay como un primer espectro que es ese, el universo de Rey Naranjo es un universo igualitario, un universo donde todas las personas pues son iguales y tienen las capacidades de lograr sus objetivos y donde la diferencia es respetada, la diferencia de raza, de piel, de color, de género, de lo que sea. Digamos que la raza no, para nosotros la raza no existe, o sea, el concepto de raza no existe para nosotros. Y ya dentro de esas dentro de todo, como todo ese espectro de lo que habla como nuestra fundamentación política, ya están las diferentes colecciones, ¿no? Está Índice, está Letras Mil, está Rey Naranjo Ensayo y una colección que se llama Latitud, que es como periodismo literario y crónica y sí, lo que no es ficción, pues. Digamos, en las novelas gráficas y el cómic, la colección se llama PNK. Entonces ahí hay el cómic para niños, cómic para jóvenes, cómic para adultos. Y una colección que se llama Libros Singulares, que es donde están los libros infantiles y como un poco también como los libros más experimentales que tenemos. Entonces, y nuestra colección de diccionarios raros y curiosos, que es pues todo el trabajo de Ricardo Soca, que son los diccionarios de etimología, un diccionario de aves que tenemos. En esa colección pues estamos trabajando para alimentarla con otros títulos. Y siempre pues como con esa búsqueda de la gente que es rigurosa al jerarquizar y al categorizar y al caracterizar ya sean aves, mamíferos, palabras. Eso es nuestra colección de diccionarios raros y curiosos. Dale. Entonces, digamos, pues ustedes tienen dos convocatorias al año para textos nuevos. Quisiera saber si uno como escritor enviaba un texto, ¿qué requisitos debería tener mi texto para ser publicado pues, en Rey Naranjo Editores? Pues mira que no, la verdad nosotros, aunque nuestra política siempre ha sido de puertas abiertas para los autores, pero la verdad muy poco de lo que nos llega, así como así como libremente, pues, como de manuscritos no solicitados, no, es muy poco lo que editamos, la verdad. Tú ves nuestro catálogo y esos manuscritos no solicitados son muy poco. Yo que diría que pues que tiene que tener un manuscrito para ser editado en Rey Naranjo, tiene que tener pues primero que todo una calidad literaria, una pertinencia en cuanto al tema y en cuanto al lector que busca. Por ejemplo, a mí hace poco me llegó un libro científico de psicología
pues como con unos postulados muy novedosos, pero pues yo no publico ese tipo de libros, ¿sí? Entonces, sí, tiene que ser, digamos, para tú mandar un manuscrito no solo a Rey Naranjo, sino a cualquier editorial, pues es primero que todo como una reseña sobre ti, sobre quién eres, un abstract del libro y el libro, que uno pues ya pues con la lectura de muy pocas páginas se da cuenta uno pues si hay una escritura profesional o un compromiso con la escritura de un nivel profesional, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, yo creo que son a grandes rasgos las características que tiene que tener cualquier manuscrito para ser presentado ante un editor, no solo Rey Naranjo, sino que casi cualquier editor. Dale. Y entonces hablemos un poco de qué autores ustedes tienen dentro de la editorial. Digamos, por ejemplo, uno de los autores que más ha publicado con ustedes es Óscar Pantoja. Está, digamos, Gao, que también ha sido traducido pues a diversos idiomas. Uno de esos, digamos, el coreano, que es como algo innovador. Entonces, ¿qué otros autores ustedes tienen muy pues, Y importantes? pues a ver, nosotros tenemos no, en este catálogo no salió eso. Nosotros, nosotros en este momento llevamos más de 110 títulos, tal vez. Eh, entonces, digamos que ya te hablé de Luis González Sarmiento, Juan Miguel Álvarez, es un autor de periodismo literario, uno de los cronistas más importantes de este país. Su obra está con nosotros, su obra de libros. Y estamos trabajando en proyectos también con él como para los próximos 3 o 4 años. Estamos trabajando con él como en 3 o 4 libros. Juan Miguel Álvarez es pilar de nuestra aventura como editores, al igual que Oscar, fueron autores que han crecido con nosotros y nosotros con ellos, pues, son autores de la casa. Juan Fernando Incapié, que es un escritor de novela y también traductor y editor. Ahorita tenemos un par de autores colombianos que publicamos unos libros que están teniendo una respuesta muy importante, que son Julián Izaza con Cámara Oscura. Cámara Oscura ahorita lo va a reseñar Publisher Weekly en español, pues afamada revista de reseñas mundial, que tiene su segunda o tercera edición en español. Miguel Mendoza Luna, que pues también es amigo nuestro y su libro El asesinato de Edgar Allan Poe, que es un libro de cuentos, también está publicado con nosotros. Digamos que ya como en el ámbito de la ilustración, en el ámbito del libro de niños, trabajamos con Dipacho, con Juan Camilo Mayorga, con ilustradores de cómic, pues también tenemos pues como un gran vademecum de autores de novela gráfica, de cómic, con autores internacionales, con traducciones, pues Bernard Moore, que es un autor noruego con el que acabamos de publicar un libro sobre la Rusia de Putin, que se llama Democracia Envenenada, que nos hace conocer pues la Rusia de hoy en día y todo hasta el mismo Navalny, el opositor que envenenaron, es protagonista de este libro, que se llama Democracia Envenenada. Holandeses hemos trabajado con Manu Samur, con Hela Hase, que es
yo creo que es la escritora más importante holandesa en el siglo XX, eh, con un autor de cómic que se llama Marcel Rogers. Hemos trabajado con autores franceses también, con los autores hay una editorial de cómic francesa que se llama La Asociación. Entonces con ellos hicimos una colección de 10 libros y estamos en la preparación de más libros. Hemos trabajado con autores italianos, con un autor que también norteamericano, con Lawrence Schimmel, que es norteamericano, pero vive ya hace como 10 años en Madrid o 12 años en Madrid. Entonces con él ya hemos hecho unos cuantos libros y estamos en preparación de otros libros. Con Luis Rufato también, que Luis Rufato publicamos Ellos eran muchos caballos, que en su momento en Brasil llegó a vender más de 1 millón de copias y pues lo convirtió a él en un autor muy, muy prestigioso y muy importante. Con autores argentinos, ahorita en coedición acabamos de hacer con una editorial que se llama Sigilo, Come Tierra, con una autora que tiene una proyección tremenda, que ese libro está editado como en 15 idiomas ya, Dolores Reyes. En las coediciones que hicimos en su momento con Blackie Books también, ahí trabajamos con autores norteamericanos, con un autor pues que vive en Estados Unidos pero que nació en Sudáfrica. Entonces, sí, yo creo que cuando en tu catálogo hay más de 100 y pico de libros, pues yo creo que te podría hablar como de 70, 80 autores, entre autores literarios, autores de no ficción, ilustradores, incluso fotógrafos también, que hemos trabajado con fotógrafos, como el libro de Verde Tierra Calcinada, que lo trabajamos con fotos de Federico Ríos, que es el gran fotógrafo colombiano en los medios internacionales, en el New York Times, en El País. Con Camilo Rosso, que es otro gran fotógrafo, también estamos preparando otro libro. Entonces, sí, hay como esa cercanía y como ese respeto también por la labor autoral del autor en el libro. Vale, perfecto. Ahorita que hablas de las coediciones, me parece que es un tema fundamental, pero ¿por qué hacer coediciones y a qué te llevó a hacer coediciones? Yo creo que la decisión de hacer coediciones fue muy temprana también, así como muy temprana fue la decisión de internacionalizar y trabajar por la internacionalización del catálogo. También muy temprano, digamos que como para tener una editorial, la edición no es un proyecto de un solo libro. Y por ejemplo, mira, digamos en cómics sobre todo, crear y producir un proyecto nos puede llevar 3, 4 años. Entonces tú como editor de cómic no puedes hacer un libro cada 3 y 4 años, no sobrevives con eso. Entonces, avisorando eso, por ejemplo, nuestro primer proyecto de coedición fue con una editorial que en su momento fue muy importante y muy prestigiosa de cómic en España, que se llama Sin Sentido. Entonces, digamos que con ellos hicimos Chico y Rita, y con ellos muy temprano los representamos también para Colombia. Y ellos ya pues venían de una tradición y una trayectoria muy grande y de un éxito comercial muy grande también. Entonces fue como el proyecto que nos abrió los sentidos, ahí sí, a tener la posibilidad de coeditar estos proyectos que pues sí, cuando
cuando tú traes, por ejemplo, ahora un libro, una novedad, digamos que, mira, cuando a ti un libro en España te vale 15 euros y tú te ganas como mesero, te ganas 8, o 10 o 12 euros la hora, pues eso quiere decir que tú con una hora de trabajo te compras un libro. Si pasamos ese libro a euros, ese libro español acá, lo mismo, 12 euros, que el euro está como a 3.000, digo 4.400 pesos. 12 por 4, 40, sí, es un libro que vale más de alrededor de 56.000 pesos, más los gastos de importación. Es un libro que en Colombia, un libro de 12 euros en España, aquí te puede estar costando por encima de los 85.000 pesos. 5.000 pesos, que si el sueldo mínimo es 1.000.000 de pesos, pues casi que son, no sé, un día y medio de trabajo. Entonces, digamos que esa es la desproporción. Digamos, a mí me parece un sinsentido traer libros de España, porque tú los estás comprando en euros y pagando en pesos. Eso hace parte de la idea de los consumidores de por qué los libros son tan caros. Es eso, pues una novela te puede costar 90.000, 100.000 pesos, una novela de 300 páginas impresas en blanco y negro, en un papel bonito y en una tapa bonita, pero un libro de 100.000 pesos te saca completamente del espectro de consumo. Mientras que si tú lo produces acá en Colombia, ese mismo libro, los costos pueden ser mucho más manejables. Yo diría que un libro, si tú lo produces acá en Colombia, se baja el costo a la mitad. Entonces eso, y todos estos costos que tienes en transporte, sobre todo porque también el transporte está dolarizado, todas las facturas de transporte son en dólares, ya sea marítimo o aéreo. Siempre, pues son unos costos que le sacan a uno de su consumo el libro. Entonces, digamos que, pero también es eso, ¿no? Que cuando tú, no es lo mismo importar o traer 10 o 20 libros a producir más de 500 o 1.000 o 1.500 o 2.000 libros, que son el rango donde empiezas a ser rentable producir un libro. Y no solo producirlo, sino venderlo, distribuirlo, ponerlo en la librería, tener que ese libro tenga una vida en la prensa y en los medios de comunicación. Entonces, digamos que ese es como la historia de las coediciones. Nosotros coeditamos, escogemos los títulos con mucho cuidado, las editoriales las escogemos con mucho cuidado. Durante mucho tiempo fuimos los representantes de una editorial muy importante independiente en España que se llama Blackie Books. Ya no lo somos, pero creo que es una buena experiencia y hace parte como del conocimiento y del espectro del manejo editorial comercial que tiene una empresa para ser viable financieramente. Dale, y digamos, pues sabemos que todo esto de la pandemia pues ha generado retos. Entonces, ¿qué retos han tenido ustedes como, digamos, en el caso de las novedades para los lanzamientos, en caso de las ventas? ¿Qué retos han tenido pues por lo del por lo del coronavirus? No, yo creo que el principal reto, pues, digamos, es pues que todo está dirigido a esto, a las redes sociales, a la distribución digital, a la venta digital del libro físico. Digamos que para nosotros las ferias y los eventos de venta al público y de contacto con los
con los consumidores era muy importante y muy importante en nuestras finanzas. Entonces yo creo que ese es como el gran reto que se nos presenta, suplir como esos baches, esos huecos que se abren con la falta de la comercialización directa de nuestros libros. Y todo ese repensarse, ¿no? De todo esto de los eventos digitales, la venta digital del libro físico, el apoyo y el acompañamiento con las librerías. Pues eso, digamos que también en eso pues tenemos como una amplia experiencia porque nuestros libros, nosotros lo mismo, así como se pensó en internacionalización, como se pensó en coedición, desde muy temprano nuestros libros también están como ebook. Los libros, los ebooks nos han permitido tener lectores en lugares remotos, o sea, en Hawái hay una gente que tiene todos nuestros libros en Los Ángeles, en lugares donde no podríamos estar de otra forma, sino con la descarga y la compra de estos libros digitales. Entonces, ha habido un repunte y una cuestión importante con estos ingresos. Nosotros también en su momento fuimos pioneros con los audiolibros. Nosotros fuimos de los primeros editores en castellano de tener los libros en la plataforma Storytel, que es donde están nuestros audiolibros. Casi que prácticamente nos han comprado todo el catálogo para audiolibro. Y eso, ¿no? Es un poco, pues también un poco desafortunado, porque es como esta tiranía, esta tiranía digital y la tiranía del algoritmo y la tiranía de todas estas empresas digitales que se están enriqueciendo de una forma absurda con este virus que pareciera que hubiese sido fabricado a su medida. Pero bueno, pues también hay como una confianza en los productos que construimos y una apuesta a que la forma natural de la divulgación del conocimiento, la forma natural el libro casi que en toda esta pandemia digital que hay ahora, el libro casi que se vuelve un refugio y se vuelve un desconectarse de todos estos aparatos y todas estas pantallas y se convierte en ese ejercicio mental de leer unos punticos negros en una página blanca que te está contando una historia fabulosa que te estás construyendo en silencio en tu cerebro, ese acto mágico de la lectura que se tiene a través de la lectura de los libros físicos y que con la pantalla pues es muy difícil de concentrarse entonces a eso le apostamos y digamos que pues claro, ha sido un gran reto y un gran golpe financiero, pero pues le apostamos a seguir adelante y a seguir publicando contenidos que esperamos sean imprescindibles para los lectores, ¿no? Sí, totalmente. Quisiera, como ya para ir finalizando, preguntarte por qué es importante una editorial diferente como Rey Naranjo en Colombia. Mira que, digamos que yo no lo digo por Rey Naranjo, para que no me malinterpreten de falsa modestia, o lo contrario, hablando inmodestamente. Pero yo creo que las editoriales independientes como Luna, como Laguna, como Tragaluz, como Babel, son las editoriales que de verdad mueven el sector del libro en Colombia y a sus autores. Estas editoriales internacionales uniformizadas que nos traen es lo que se vende en España o lo que sobró de España en containers a precio de rebaja y de esas editoriales que han tenido históricamente la gran preponderancia
a nivel de lobby y a nivel de financiero y económico, porque no tenían competencia con editoriales locales. Aquí localmente, pues editoriales importantes y grandes, pues es Panamericana, que tiene pues una cadena de librerías y más de 3.000 títulos publicados. Y en su momento Norma, que Norma pues fue la gran editorial de Carvajal, que en su momento fue una multinacional con sede en Argentina, en España, en México, pero que hoy en día pues la absorbió Santillana, que es una editorial española. De resto no tenían contrapeso, ni tenían competencia, ni tenían una como una edición verdaderamente colombiana, ¿no? Históricamente uno ve pues Anchor, Tercer Mundo, Oveja Negra, fueron editoriales muy importantes que respondían a su momento histórico, pero hoy en día las autoridades, los ministerios, la gente que está involucrada en el mundo de la cultura, tiene que darse cuenta que lo que está pasando en el mundo editorial colombiano está pasando es a través de estas editoriales independientes que te acabo de nombrar y de toda esta generación espontánea también que ha traído unos editores emergentes, editores, autores que se están autoeditando también. Digamos que la democratización, la democratización de las herramientas del libro, la globalización, ha permitido que de cierta forma haya una resistencia a todas esas grandes editoriales y a esos grandes pulpos económicos que responden es pues casi como a un colonialismo cultural y a una imposición extranjera de lo que se lee y lo que no se lee. Y ese protagonismo y ese listón lo tiene estas editoriales independientes que te acabo de nombrar, que son las que están produciendo unos libros verdaderamente desde Colombia, que están pensando en el objeto libro como no solo como una mercancía comercial, sino sobre todo como una mercancía cultural. Entonces, afortunadamente, Rey Naranjo, ya con su trabajo de 10 años, es innegable que tiene que estar en esa lectura. Y ahí tú, analizando el mercado colombiano, vas a encontrar las editoriales importantes que están renovando pese a la globalización, pese a la digitalización, pese a la uniformización del libro de las multinacionales. Ahí estamos nosotros produciendo lo interesante y y el respiro del mundo cultural. Y en Colombia, y lo mismo tú lo vas a ver en Perú, y lo vas a ver en Chile, y lo vas a ver en Argentina, en México, donde las editoriales independientes están teniendo una preponderancia muy importante, y eso es muy valioso para el mercado, para los autores, para la producción local de los países en habla hispana, y no simplemente consumir lo que nos traen de España, porque sí. Dale, bueno, pues quisiera que ya la última pregunta fuera como, ¿qué libro nos recomiendas? Púchale. Yo creo que hay un libro de Julián Izaza que se llama Cámara Oscura. Creo que es uno de los libros mejor logrados a nivel editorial que tenemos. Es un libro de cuentos, un libro de género pues muy cercano, como en inglés es un género que se llama New Weird.
Es un género que mezcla así como la fantasía con el terror, con el suspenso. Es un libro que se deriva pues como de esta literatura fantástica con origen en Poe, en Lovecraft. Y es un libro que, por ejemplo, en España ha tenido acogida. Es un libro que los lectores también lo han abrazado con mucho entusiasmo. Además es un libro ilustrado. Natalia Herrera hizo las ilustraciones que quedaron preciosas. Lo hicimos en tapadura, en un taller de imprenta exquisito, con un papel muy bueno. Creo que es un libro en el que, aunque es un libro, la verdad, para serte sincero, un libro que no se hizo con grandes pretensiones, ni sí, es un libro en el que se ven mucho más que los 10 años de experiencia que tenemos en la construcción y en la creación de nuestros libros. Un libro que pues, nos ha traído, no, digamos que no, un libro que pues uno publica, el mundo editorial le dice a uno que el cuento no se vende, por ejemplo, naturalmente el género, así como de suspenso y terror y ficción, pues es un género que yo le apuesto mucho, un género que funciona muy bien en donde los países son lectores y donde hay un verdadero consumo de los libros. Y es un libro que se une también en la colección junto al libro de Miguel Mendoza Luna, que se llama El asesinato de Edgar Allan Poe, que fue del año pasado, que no es tan novedad, pero que también busca como esos grandes lectores, esos grandes intérpretes del arte, de la escritura, lo que nosotros tenemos la fortuna de acompañar como editores y acompañar como animadores de estos contenidos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el conversatorio, por todas las personas que asistieron y esperamos que las personas que asistieron pues sigan a Rey Naranjo Editores en sus redes sociales y a la Cámara Colombiana del Libro. No sé Muchísimas si gracias, John, por el conversatorio. no hubo preguntas del público. No, creo que no. Como animadores de estos contenidos. Fue la que le leíste hace un momento. Perfecto. Ah, ok, vale. Y acá hay otra, pues que la voy a leer un momento mientras les llega a Alejandra. Bueno, es más que todo un comentario. Ajá. Dice, excelente entrevista. Muy importante es que dediquemos atención y apoyemos a nuestras editoriales locales e independientes. Un abrazo de María Angélica Pulido Barreto. Ok, chévere. Okay, perfecto. Listo. Entonces yo creo que ahora sí nos podemos despedir. Si quieres, John, puedes recordarnos las redes sociales y página web de Rey Naranjo. Listo. Sí, la página web de Rey Naranjo es www.reynaranjo.net. Tenemos una librería, no solo física en Chapinero Alto, sino digital, que es www.casasantoycena.com. Y en Facebook y en Instagram estamos como Rey Naranjo, nos ubican como Rey Naranjo. En Twitter también estamos como Rey Naranjo. Y bueno, pues con todo este mundo de las redes sociales es como una forma muy eficaz e inmediata de comunicarse con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias por su audiencia y bueno, pues muy pendientes de la Cámara del Libro y de toda la animosidad de la edición independiente en Colombia.